Número 37. Según la interpretación metafórica, se tiene que entender por firmamento el discernimiento de la razón, con las dos grandes lumbreras, las dos reglas de la caridad, con las estrellas de los rectos pensamientos, así que cada fiel, iluminado por todas estas cosas, sea cuidadoso al discernir qué honor y gracia corresponde a Dios, y que debe a las necesidades propias y a los demás respecto a la salvación del alma y a las exigencias del cuerpo. Y Dios dijo: haya luceros en el firmamento del cielo que dividan el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, los días y los años, y resplandezcan en el firmamento del cielo para iluminar la tierra. Y así ocurrió. Se interpreta así: Dios habló por boca del Espíritu Santo, diciendo: como regalo del Espíritu Santo sean hechos en el discernimiento dos lumbreras que permitan apreciar si el hombre quiere a Dios y al prójimo como a sí mismo. ¿Cómo podrá hacerlo? Lo hará si con todo el alma se dirige firmemente a Dios y no busca otro Dios extraño por falta de fe, dirigiendo a Dios su mirada con fuerza viril. Tendrá que querer su prójimo como a sí mismo, proveyendo con cuidado todas las necesidades que atañen a su persona, porque es una persona y es su hermano en la humanidad. Nunca lo despreciará como si fuera una criatura vil que hay que someter. Más bien, tendrá que acogerlo benévolamente como amigo, porque Dios los ha hecho a ambos seres iguales. También debe guardarse extremadamente en tener parte en la muerte del alma del otro, consintiendo en su pecado, y esto para no matar su propia alma junto con la del otro. Estas lumbreras resplandecen en el firmamento del cielo, es decir, en el discernimiento racional, para que el hombre, dotado de discernimiento, pueda reconocer correctamente el día, es decir, en qué honor tiene que tenerme a mí, Dios omnipotente, en los deseos del alma, y cómo tiene que suspirar de alegría dirigiéndose a mí entre lágrimas. La noche, es decir, la tiniebla que encierra el cuerpo cuando se ocupa de cosas terrenales, que son necesidades suyas y de su prójimo, la ilumina con el discernimiento, sin alejarse de la esperanza del cielo, por las cosas de aquí abajo, pero también sin siempre estar vuelto al cielo entre suspiros. Estas dos lumbreras también son señales de su vida interior, y le enseñan cómo suspirar, rogar y llorar vuelto hacia Dios, y cómo tiene que invocar la ayuda del Espíritu Santo. Para eso están las estaciones, para que sepa cómo comportarse hacia sí mismo y hacia los demás. También están los días dedicados a la fe, para que todas sus obras resplandezcan en mí. Y también están los años, para que observe las fiestas anuales, comience a practicar siempre las obras buenas hacia Dios y hacia el prójimo, lleve siempre a cumplimiento el bien según la ley divina, y en todo momento de su vida dé el buen ejemplo a su prójimo, observando los dos preceptos del amor. Estas lumbreras resplandecerán en el firmamento del cielo a través de los preceptos mencionados, es decir, en el discernimiento de la razón, y todas las luces de su obrar iluminarán la tierra, es decir,
el hombre para que resplandezca ante Dios con la mente y con el cuerpo. Esto podrá ocurrir en el hombre por el arrepentimiento que enciende el amor a Dios y al prójimo, por el cual conseguirá el pleno discernimiento según Dios. Dios hizo 2 lumbreras grandes, la lumbrera mayor para regular el día y la lumbrera menor para regular la noche y las estrellas. Dios las colocó en el firmamento del cielo para iluminar la tierra, para regular el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Dios hace de modo que el hombre, por inspiración del Espíritu Santo, quiera con todas sus fuerzas y contemple la lumbrera mayor, para que esta luz presida el día, es decir, la verdadera fe, que resplandece delante de los ojos de Dios. Porque el hombre no puede ver a Dios con los ojos exteriores, sino que llega a Él a través de la fe en la interioridad del alma. Por tanto, hizo la lumbrera menor, es decir, el amor al prójimo, que es menor que el amor a Dios. Porque el hombre puede contemplar a Dios solo en la interioridad del alma y con la totalidad del deseo. Pero al prójimo lo ve cara a cara, con los ojos exteriores, y puede tocarlo, y sin embargo, este otro amor preside la noche, porque la visión de este mundo es una visión nocturna y no es inmune al pecado. Y Dios pone las estrellas, es decir, los pensamientos rectos y buenos, en el firmamento, es decir, en el discernimiento del hombre, para que al considerar todas las cosas comprenda lo que es bueno y útil, y su ciencia no se ofusque por las tinieblas de la ignorancia, y para que vigile sobre la debilidad del cuerpo, gobernándolo, y sepa reflexionar sobre las cosas que hay que hacer antes de actuar. La reflexión debe realizarse a la luz de la justicia y considerando las necesidades del cuerpo, para que el hombre las ordene rectamente y logre distinguir la luz de la justicia de Dios, de la oscura necesidad del mundo y del cuerpo, anteponiendo aquella a éste. Y Dios vio que era bueno, es decir, aprobó el modo en que se disponía con justicia su casa, complacido de que a través de las obras el hombre obedece sus reglas y se reconcilia con él. Y fue la tarde, y fue la mañana, día 4. El mismo Dios propicia en el hombre un buen final con el inicio de la ley, porque proporciona para este término todas las virtudes. Porque si el fin no es bueno, la obra iniciada se troncha y está destinada a morir, como un árbol inútil cuyas ramas están verdes y han empezado a florecer, pero no llevan frutos. Y lo mismo que aquel árbol ha de ser cortado, si continúa de este modo, así también será desarraigado por Dios el hombre que comienza a obrar en el bien, pero no lleva a término lo que ha iniciado, porque Dios no tiene en cuenta las buenas obras iniciadas, pero no terminadas. En los pueblos de los creyentes, a los que se ha dado los 4 elementos para que se sirvan de ellos, esta cuarta virtud, es decir, el amor a Dios y al prójimo, se cumple como el 4º día, y el mandamiento del amor deben conservarlo tanto religiosos como laicos. Número 38. ¿Cómo tiene que entenderse literalmente y cómo afecta al hombre lo que está escrito? Las aguas hormigueen de seres vivientes y los pájaros vuelen sobre la tierra.
hasta este punto. Y fue la tarde, y fue la mañana, quinto día. Y Dios dijo: que las aguas hormigueen de seres vivientes, y los pájaros vuelen sobre la tierra, bajo el firmamento del cielo. Se interpreta así: con su palabra viviente Dios ordenó que las aguas produjeran animales vivientes, y los que se arrastran, y los que vuelan, del mismo modo que las flores brotan de las ramas de los árboles. Porque en un primer momento Dios creó las criaturas, pero luego las produjo una de otra. Efectivamente, Dios previó todo lo que ocurriría con todas las cosas que puso en el firmamento, lo que está en contacto con él y debajo de él, lo mismo que se decide de qué manera ha de hacerse una cosa antes de ponerla en movimiento, para que cumpla las operaciones propias. Y así vinieron al mundo los seres que nadan en el agua y los que vuelan en el aire, para que el agua no estuviera vacía y pudiera cumplir las obras que le correspondían. Y tampoco el aire estuviera privado de volátiles vivientes y dotados de cuerpo, colmados del aire que los vivifica. Los peces son flotantes por el hecho que nadan, y los pájaros volátiles porque vuelan. En cambio, el hombre no puede ni nadar perfectamente, ni volar, pero camina con los pies sobre la tierra de la que ha sido creado. Los peces y los pájaros son engendrados de manera más pura que el resto de los animales, porque el Espíritu Santo santificó las aguas más que cualquier otro elemento. Y como el agua triunfa sobre todas las cosas, puras e impuras, así el alma penetra todas las partes del cuerpo y es superior a la carne. El alma humana ha sido hecha a imagen de Dios y actúa en el hombre juntamente con todas las criaturas. Dios está en todas las criaturas y por encima de todas, ya que Él no tiene ni juicio ni fin. Y luego Dios creó los grandes cetáceos y todos los otros animales que se mueven, que fueron producidos por las aguas, cada uno según su propia especie, y todos los pájaros según su género. Dios formó en las aguas a todas las especies marinas y los animó con el soplo vital. Por esta razón están dotados de movimiento, ya que fueron engendrados en las aguas. Fueron los primeros animales en aparecer en la tierra. Y ya que el soplo de vida es superior a todas las formas corpóreas, por eso el agua fue la primera en producir seres vivientes, porque el agua es espiritual y está santificada. He aquí por qué la generación que ocurre en las aguas es más admirable que aquella generación que padeció los efectos del engaño de la antigua serpiente, porque el gusto por el pecado nace del amor a la carne. Y he aquí por qué el diablo odia el agua, porque no puede eliminar la regeneración a través de las aguas. Dios lavó con su Hijo las costras del pecado que los hombres heredan por nacimiento, por medio de un baño del cual el diablo no puede desvestir al hombre. En efecto, el diablo no sabe cómo la Virgen concibió al hombre que lava en el agua la libidine del pecado. Y como para el diablo es un misterio el parto de la Virgen, cuyo vientre quedó íntegro sin laceraciones, él no es capaz de destruir la generación que ocurre a través del espíritu y el agua. Por los peces, Dios representó que el hombre es móvil a causa del alma viviente.
como los peces se mueven ágilmente por el agua. Por los pájaros enseñó que con la razón el hombre puede volar por todas partes, del mismo modo que los pájaros se mueven en el aire. Por esto, a los hombres consagrados, que se segregan de la sociedad de los otros hombres, deben tomar comidas espirituales, por la afinidad que ellos tienen con el género de los peces y los pájaros que viven separados por los otros animales en el agua y en el aire. Y Dios vio que era bueno, y los bendijo diciendo: Sed fecundos y multiplicaos, y llenad las aguas de los mares, y que los pájaros se multipliquen sobre la tierra. Dios vio que eso era bueno, y manifestó su aprobación, de tal modo que tanto las especies marinas como los pájaros del aire tuvieran donde vivir. Y bendiciéndolos, ordenó a cada uno de ellos, para que no perecieran, que crecieran según su género, es decir, que aumentaran de tamaño, y que se multiplicasen en número, como la mies y los frutos del campo crecen y maduran, para que los peces llenaran las aguas, porque en ellas viven, y los pájaros se convirtieran en bandadas que se posan en la tierra para encontrar la comida adecuada. Y fue la tarde, y fue la mañana, 5º día. Porque el fin y el principio de esta obra enseña que Dios ha hecho los 5 sentidos del hombre para que cumplan su obra y para que el alma del hombre pueda examinar atentamente. El alma ve lo que es espiritual, porque del soplo espiritual ha visto la luz, y es capaz de distinguir lo visible de lo invisible, y en la racionalidad comprende que tiene algo en común con los espíritus angélicos. Ella es invisible como un ángel y mueve la forma corpórea que es suya, como si fuera una túnica de la que está cubierta para que no se pueda ver. Pero cada criatura puede comprender que el alma existe, porque es el movimiento de la vida, según otra interpretación. Número 39. Dios mandó al mundo a su unigénito, por cuya predicación fueron dados los sublimes preceptos de la vida celeste, a través de los que los hombres espirituales fueron distinguidos por los hombres carnales. Palabras del Evangelio sobre la necesidad de abandonar todas las cosas, con un esmerado comentario que añade a la enseñanza de la disciplina evangélica. Y Dios dijo: que las aguas hormigueen de seres vivientes, y los pájaros vuelen sobre la tierra, bajo el firmamento del cielo. Se interpreta así: Dios, a través de la predicación de sus discípulos, dijo a la Iglesia: ahora propondremos preceptos más precisos, basados en la abstinencia, para que con vigilias, ayunos y plegarias, viviendo en la fe de Cristo, produzcan la separación de las cosas terrenales, y que bajo el firmamento del cielo, que es Cristo, con las más altas plumas de la virtud, como las vírgenes y las viudas, vuelen en la Iglesia y sigan las cosas celestes. Y luego Dios creó los grandes cetáceos y todos los otros animales que se mueven, que fueron producidos por las aguas, cada uno su propia especie, y todos los pájaros según su género. Es decir, Dios presenta a su único Hijo encarnado, en el que tuvo principio el Evangelio, donde dice: quien deje casa, hermanos y hermanas, padre y madre, mujer, hijos y campos por mi nombre, recibirá 100 veces más y tendrá en herencia la vida eterna. Se interpreta así:
todo fiel que deje la casa, es decir, la propia voluntad, y los hermanos, es decir, los deseos de la carne, y las hermanas, es decir, el gusto de los pecados, y el padre, es decir, el placer carnal, y la madre, es decir, el abrazo de los vicios, y la mujer, es decir, la codicia, y los hijos, es decir, el hurto y la rapiña, y los campos, es decir, la soberbia por la gloria de mi nombre, considerando que soy el Hijo de Dios y el Salvador de los hombres, recibirá en su vida corporal 100 veces más en paz de espíritu, ya que habrá alejado de sí todas las preocupaciones mundanas y me habrá seguido a mí. Con todas estas cosas se encontrará en el curso de su servicio. La primera cosa por abandonar es la casa, es decir, la voluntad propia, en la que tranquilamente el hombre hace lo que quiere, como quien está tranquilo en casa propia. Luego los hermanos, es decir, los deseos de la carne, que están junto a la voluntad propia. Y luego las hermanas, es decir, el gusto de los pecados, que siempre y en todo sitio sigue a los deseos de la carne. Enseguida el Padre, por el cual se pone de manifiesto el placer carnal que lleva a gustar de los deseos de la carne. Y después de todos está la Madre, es decir, el abrazo de todos los vicios, que está unido estrechamente al placer carnal en todas las cosas. Y luego la mujer, es decir, la codicia, que une al abrazo de los vicios sin nunca llenarse, como hace el marido que ha tomado mujer y recae continuamente en la codicia y en la necesidad. Y después de los hijos, es decir, el hurto y la rapiña, que siguen a la codicia, como hace quien quiere acumular riquezas por los mismos hijos. Y por fin los campos, es decir, la soberbia, que se afana a defender el hurto y la rapiña, ya que cuando uno se apodera impunemente de cosas adquiridas con injusticia, empieza a engreírse y a ponerse arrogante. Pero cuando los fieles rechazan todo esto de sí, reciben en gran abundancia algo mejor, como se ha dicho, y poseen la vida eterna inagotable en la felicidad, porque por amor de Dios eligen no pertenecer ya al mundo y aspiran a las cosas celestes. Y quien se abandona a sí mismo y su estirpe y sus hijos por Dios, como hizo Abraham, y solo tiene vista para la divinidad y la espera de todo corazón, recibirá una recompensa 100 veces más grande, como se dice a propósito de María Magdalena. Muchos pecados le han sido perdonados, porque ha amado mucho. Porque humillándose ella misma de la cabeza hasta la planta de los pies, fue recompensada ampliamente con singulares mercedes. Porque quien hace como ella, recibirá como adornos todos los afanes soportados. Como la obra del artífice está decorada con elegancia, y al final alcanzará las alegrías del cielo. Estas cosas las ignoró la vieja ley, porque todavía no había llegado la humanidad del Salvador. Pero la ley nueva las encerró todo fielmente en sí, ya que el Hijo de Dios, que fue engendrado en el fuego del Espíritu Santo por su madre, en la cual la concepción humana fue extraña, enseñó la recta concepción de la vida espiritual, es decir, que el hombre se imponga límites y se santifique, y eligiendo este modo de vida, viva en sociedad con los ángeles.
porque fue el Hijo de Dios con su humanidad el que liberó al hombre y lo recondujo a las alegrías del cielo. Dios además creó la vida de las virtudes que residen en la mente viva de los hombres, que se elevan por encima de la tierra y son móviles, porque no dejan nunca de convertirse del mal al bien y proceden de virtud en virtud hacia la perfección. Estas virtudes produjeron aquellas aguas sobre las cuales vino el Espíritu Santo y que en los apóstoles originaron que, como ejemplo de bien, se pusieran a la cabeza de las gentes y enseñaran cómo se vive la vida celeste, que vuela para arriba como las nubes, superando todas las cosas terrenales para el poder de las virtudes, como dice mi Hijo en el Evangelio. Número 40. Palabras del Evangelio sobre las muchas moradas que hay en la casa del Padre, sobre todo los dos tipos de hijos de la Iglesia, los religiosos y los seglares. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Se interpreta así. El Hijo de Dios, al prometer la vida eterna a aquellos que tienen fe en Él, dijo: en la casa del cielo, que pertenece a mi Padre, hay muchas mansiones, según el mérito de cada hombre, de tal manera que cada uno tendrá su aposento, según como en la vida corporal haya amado y buscado a Dios. Dios se complace en quien reniega de sí mismo, actuando como si no fuera un hombre. Y aunque no logra librarse completamente del gusto de los pecados en la vasija del propio cuerpo, sin embargo, reconduce a la victoria sobre sus deseos corporales, por amor a Cristo y por la esperanza de la verdadera fe en su pasión. Este hombre da asentimiento a su espíritu más que a su carne. Su morada se engalana con innumerables decoraciones por el empeño con que lucha contra sí mismo para alcanzar la victoria. Por cada uno de estos afanes recibirá un premio y gozará como gozan las cítaras vivientes. Porque Dios no olvida a ninguno de los que se empeñan en estas empresas, pesadas pero espléndidas. Y si todas las armonías celestes admiran a Dios y lo alaban, también el hombre terrenal que viene de la tierra, gracias a la fe, puede hacer llegar su mirada hasta aquella altura en la cual Dios reside. Y la misma alabanza suena por encima del cielo con muchos instrumentos musicales diversos, para celebrar las maravillas que Dios obra de ese modo en el hombre. El hombre en quien Dios obra es de aquellos que, habiendo alejado del mundo con el rocío del Espíritu Santo, llenan el mundo entero de buenas convicciones y con la gracia del mismo Espíritu atraen así a una multitud de hombres para hacerlos renacer en Dios a través de sus palabras y obras. Este hombre está lleno de alegría respecto a todo, y como el agua que es necesaria a los hombres, porque provee a todas sus necesidades, así este hombre es un sostén para todo el resto del pueblo. Por otra parte, tal como la fecundidad de la tierra se manifiesta en la generación, así Dios ha establecido que los hombres sean engendrados el uno por el otro. Y como el mismo Dios, al principio de la creación, creó el cielo y las aguas, así quiso que también los hombres fueran divididos en dos partes, una para engendrar hijos, la otra para que se abstuviera de la procreación, vistiendo la túnica del Hijo de Dios.
y a los laicos que en el nombre de Dios escuchan a sus maestros, que los custodian como ángeles a los hombres. También los adorna Dios con todos los gozos de la alegría celeste, según sus méritos. Por esto también los religiosos se complacen mucho con los seglares, del mismo modo que los ángeles disfrutan de los religiosos, porque todos están como asociados.